Seguramente muchos de vosotros y vosotras os estáis haciendo preguntas acerca del último MacBook Pro de 13 pulgadas que ha salido en 2020 y estáis dudando si os decantáis por el de 13 y si será suficiente para realizar las tareas que queréis o si necesitáis compraros el MacBook Pro de 16 pulgadas que Apple sacó en 2019. Bueno, pues vamos a intentar resolver esta cuestión y quizá al ver este vídeo pues podáis aclararos y decidir si queréis uno u otro modelo. Vamos con la intro y los comparamos. El nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas tiene una nueva generación de procesadores de Intel, la 10ª generación. Su pequeño tamaño y su portabilidad y peso, aparte de tener un precio menor, pues son ventajas. ¿Y hay mucha diferencia entre la pantalla del MacBook Pro de 13 al de 16 pulgadas? Pues la verdad que sí, hay mucha diferencia y se nota mucho sobre todo al trabajar en temas de multimedia. Mayor tamaño el portátil, entonces pantalla mayor. Al usar biseles más pequeños han podido meter en el mismo tamaño de 15 pulgadas una pantalla de 16 pulgadas. En el caso del de 13 pulgadas, Apple no ha dado este paso que comentaba en este vídeo que os dejo por aquí, de saltar a las 14 pulgadas como todos nos estábamos esperando. Así que sigue siendo de 13 pulgadas sin reducir marcos para encajar esa pantalla de 14 pulgadas en este marco. Así que esos rumores que esperábamos que se hicieran ciertos no han sido ciertos y Apple ha sido bastante criticado en esto en las redes sociales, así que seguramente para el próximo 2021 sí que tengamos este esperado MacBook Pro de 14 pulgadas en un cuerpo como este, de 13. Pero bueno, aún así este modelo de 13 pulgadas es increíblemente portátil y hay una diferencia gigante de tamaños. Fijaros, si pongo uno encima del otro, cómo se nota la diferencia esta de tamaños. Si lo ponemos así ya se ve bastante la diferencia. Y si los ponemos cerrados, uno encima del otro, también vais a poder notar la diferencia. Se nota bastante, ¿verdad? El peso también se nota bastante, ya que el MacBook Pro de 13 pulgadas pesa 1,4 kilos, mientras que el de 16 pulgadas pesa 2 kilos. Y no parece mucha diferencia, pero cogiendo a los dos, se nota mucha diferencia en cuanto al peso. Pero fijaros que son prácticamente igual de finos. En cuanto a la personificación que ambos podemos obtener, la gama tope que podemos configurar en el de 13 y en el de 16 sería... Voy a tirar de chuleta. En el de 13,3 pulgadas podemos obtener hasta un procesador de 4 núcleos i7 a 1,7, hasta 16 GB de memoria RAM y hasta 2 teras de almacenamiento interno SSD. En el de 16 pulgadas podemos optar hasta un procesador de 8 núcleos Core i9 a 2,4 GHz. Hasta 64 GB de memoria RAM, esto es increíble, y hasta 8 TB de almacenamiento interno SSD. En cuanto a la conectividad, el modelo de 16 pulgadas tiene 4 puertos Thunderbolt 3 con toma tipo C y la conexión también para auriculares. El de 13 pulgadas solamente trae 2 conexiones Thunderbolt 3 con toma tipo C, con lo que nos podemos ver un poco más limitados, sobre todo si quieres cargar el portátil con el cargador mientras lo estás utilizando. Claro, menos en las versiones más potentes de 13 pulgadas que nos ofrece los 4 puertos Thunderbolt 3 igual que el de 16, pero para ello tenemos que desembolsar un dinero considerable. Aunque también hay que decir que estos modelos más potentes de 13 pulgadas nos traen los 16 GB de RAM ya de base, entonces quizá compensa. Aunque siempre también tenemos la opción de comprar un hub, pero ya tenemos que andar moviéndonos, conectando más aparatos y llevándolos con nosotros y... Una de las novedades que teníamos en el MacBook Pro de 16 pulgadas era que por fin Apple cambió el mecanismo de las teclas de Apple de mariposa y volvió al que funciona y al que no da problemas en la mayoría de las unidades vendidas. Pusieron otra vez el mecanismo de tijera y en este modelo de 13 pulgadas del 2020 también han vuelto a poner ese mecanismo de tijera que funciona estupendamente, bien pulsemos donde pulsemos en la tecla. Así que tienen el mismo teclado. También han puesto, como en el modelo de 16 pulgadas, en el de 13 el botón de escape fuera de la touch bar, que también daba muchísimos problemas porque si se bloqueaba el software
te quedabas también sin la tecla de escape, se quedaba bloqueado y no podías forzar la salida en muchos casos de los programas, quedándote tirado y viéndote forzado a tener que reiniciar o forzar el apagado y perdiendo la información en muchísimos casos. Pero ya está solucionado y también en este modelo de 13 pulgadas tenemos el botón de escape, la tecla de escape, como tecla física fuera del touchbar. En cuanto al trackpad, también han puesto la misma tecnología que funciona súper bien, lo único que el de 16 pulgadas es más grande y bastante más cómodo, pero la misma tecnología, los dos grandes. Hay una diferencia también grande entre estos dos modelos de MacBook Pro. Es el funcionamiento o la calidad de audio en los altavoces. Si vemos el espacio cedido a estos altavoces, vemos que el de 16 pulgadas es mucho mayor y esto se nota en la calidad del sonido. Si queréis coger un momento unos auriculares en vez de escucharlo con los altavoces del móvil, vamos a hacer una prueba y vais a escuchar la diferencia vosotros mismos y notar, aunque yo no os dijera nada, cuál se oye mejor. Aunque decir que cualquiera de los dos modelos suena mejor que cualquiera de los otros portátiles que se venden ahora mismo en el mercado. Vamos a escuchar. Bueno, vamos a hacer la prueba de audio. Tengo puesto el micrófono aquí a la misma distancia de los dos y vamos a darle play. 13 pulgadas. Y no solamente una cuestión de volumen, es una cuestión de cantidad de altavoces, del tamaño y al final tiene mucha más calidad, sobre todo en medios. Es mucho más definido el sonido del MacBook Pro de 16 pulgadas, tiene unos graves mucho más fuertes, los agudos también suenan mucho mejor. Al final, si quieres también valoras el tema del sonido, cómo se escucha el portátil sin utilizar altavoces externos, sin utilizar auriculares. La verdad es que este portátil se escucha increíblemente bien, pero muy bien. En cuanto a la pantalla, las dos son pantallas excelentes, pantallas de alta densidad de píxeles. El modelo de 13 pulgadas tiene 4 millones de píxeles y el de 16 tiene 5,6 millones de píxeles, pero simplemente es porque la pantalla de 16 pulgadas es más grande, es mayor y entran más píxeles utilizando pues, la misma tecnología en las dos. Ahora bien, en cuanto a esto que acabo de comentar, si eres un profesional o un estudiante de temas que tienen que ver con los entornos multimedia o el diseño, como por ejemplo fotógrafo, videógrafo, diseñador, es mucho mejor tener una pantalla de gran tamaño a una pequeña para poder trabajar, porque puedes poner más herramientas en la pantalla mientras ves la imagen, puedes editar las cosas también con más perspectiva cuando haces un zoom, así que mucho mejor una pantalla de 16. Pero un ordenador de 13 también puede hacer lo mismo. Pues sí, claro que se puede hacer lo mismo en uno de 13, pero vas a notar mucho la diferencia al hacerlo en el MacBook Pro de 16. Otra opción es que te pongas, si vas a usarlo en casa o en el estudio, una pantalla externa más grande para poder trabajar.
Esta pantalla es una pasada en cuanto a fidelidad del color en ambos tamaños. Los colores se ven como tienen que verse, y esto es una de las cosas que más me gusta a mí de las pantallas de Apple, y por eso trabajo con Apple desde hace muchos años ya. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Si para vosotros es importante la FaceTime, la cámara, para hacer videollamadas, para pasar las clases con la cámara del portátil, o para hacer videollamadas simplemente, pero usando el portátil, pues voy a hacer una prueba para que veáis la calidad, perspectiva desde la posición en la que queda la cámara frontal y el audio que produce para que podáis compararlos también. 1, 1, 2, esta es una prueba de cámara FaceTime del ordenador. A ver qué tal se ve, qué tal se me escucha también. 1, 2, 3, esto es una prueba de la cámara FaceTime para ver qué tal se ve y qué tal se me escucha también. Una de las diferencias es que en el MacBook Pro de 16 pulgadas de Apple se anunció una mejora de audio colocando, según Apple, unos micrófonos de calidad de estudio en este modelo, con el que incluso podríamos grabar hasta pistas de audio para mezclar nuestros propios temas, nuestras propias canciones, que puede ser algo que valoren a los que les guste la música, grabarse, cantando, para tener sus propios temas y subirlos a las redes sociales también. Ya me diréis en los comentarios si notáis alguna diferencia de uno a otro o si queréis que pruebe un poco más estos micrófonos, haciendo una comparativa. Hablando un poco y sin aburriros de los datos técnicos, de velocidades de proceso y demás, Apple anunció que el MacBook Pro de 13 pulgadas tiene una nueva generación de procesadores Intel, la generación 10ª, que rinden hasta un 15% más rápido y que la tarjeta de vídeo compartida es también más potente. Y haciendo pruebas, he de decir que esto es cierto, pero realizando solamente tareas simples que requieran solamente un procesador. Cuando entra en funcionamiento el multicore o varios procesadores combinados, al tener hasta 8 núcleos, el de 16 arrasa en cuanto al rendimiento, contra los 4 procesadores del MacBook Pro de 13 pulgadas. Y aparte, en cuanto al rendimiento gráfico, nos pasa lo mismo, que en el de 16 pulgadas tenemos la combinación de gráfica compartida y dedicada y acaba arrasando en rendimiento gráfico, por ejemplo, al renderizar un vídeo. Quizás si solamente vamos a retocar fotografías, una gráfica dedicada no va a cambiar mucho el resultado y más importante serían el procesador y la memoria RAM, que en el caso del MacBook Pro de 13 pulgadas pueden ser hasta un 40% más rápidas en velocidad, 2666 MHz para las memorias de 16 pulgadas y 3733 MHz para el de 13 pulgadas. Y esto me da un poco de rabia, porque no ha pasado tanto tiempo desde que sacaron el de 16 y me pregunto, ¿por qué no pusiste Apple estas RAM en los Apple de 16 pulgadas? Siempre nos hacen lo mismo. Pero bueno, que las de 13 pulgadas son unas memorias RAM muy rápidas y en el tema de vídeo, diseño y videojuegos la cosa cambia mucho al tener el de 16 pulgadas, una tarjeta gráfica dedicada, dando hasta un 400% más de rendimiento. Aunque comentar también que podemos adquirir una tarjeta gráfica dedicada externa para el MacBook Pro de 13 pulgadas conectada por Thunderbolt, que es una solución muy guapa. Os dejo el link también de todo esto en la descripción para que le echéis un vistazo y si lo compráis a través de mi link, pues eso que me ayudáis para seguir haciendo contenido. Otra cosa a tener en cuenta y que a veces no miramos en cuanto al rendimiento es la temperatura y el ruido que hacen los ventiladores. El otro día me preguntaba un suscriptor qué tal era la temperatura en el MacBook Pro de 16 pulgadas y la verdad que al remodelar el sistema de ventilación han hecho un trabajo increíble. Comparando con las generaciones anteriores de MacBook Pro que se calentaban y bajaban su rendimiento muchísimo, si es que no se apagaban. Y a 2700 revoluciones por minuto mantiene la temperatura baja para tareas como exportación de fotografías y siendo totalmente silenciosos sus ventiladores a estas revoluciones y con este tipo de tareas. Donde a mismas tareas el de 13 pulgadas sube la temperatura rápidamente con los ventiladores a tope, haciendo un ruido considerable de soplido constante en cuanto le demandamos algo de trabajo. Donde sí destaca este 13 pulgadas es en el ahorro de batería en estas cosas, ya que consumen la mitad de vatios de potencia, aunque también tiene menos celdas. Si vais a renderizar vídeo en 4K, notaréis bastante la diferencia de uno a otro, donde el MacBook Pro de 13 pulgadas tardará bastante más que el modelo de 16 pulgadas, un 300% más de espacio usando un par de efectos, algún título y poco más en 4K.
En cuanto a la duración de la batería, Apple nos da unos datos de uso normal, ver vídeos, navegar por internet, etc., de 10 horas para el modelo de 13 pulgadas y de 11 horas de autonomía para el de 16 pulgadas. Pero si hacemos una medición real de un uso normal, de lo que solemos hacer, durarían unas 7 horas el modelo de 13 y unas 6 horas el modelo de 16. Aunque al tener la carga a través de USB-C, podemos usar una base de carga, un power bank de alta potencia, extender nuestro uso del MacBook Pro mientras estamos en ruta conectándolo a través de esta conexión y sin tener que llevar mucho más peso. Os dejo también en la descripción alguno que funciona muy bien. Y bueno, vamos a ir terminando hablando de precios. Lo increíble de Apple es que al sacar nuevos modelos valen lo mismo que la generación anterior cuando salió. Y así es también con estos modelos. El de 13 a precio de hoy, en 2020, sale desde 1.499 con un procesador quad-core i5 octava generación a 1.4, 8 GB de RAM a 2133 MHz y 256 GB de espacio SSD interno. Que tengo que decir un apunte que acabo de recordar, y es que las pruebas del disco duro del de 16 pulgadas van algo más rápido que el de 13. No sé si es por el tamaño o por qué, pero es así. 1.499 por el modelo más básico, y si es para un uso normal nos va de sobra. Si es para fotografía nos puede valer, incluso para editar cómodamente vídeos en Full HD o editores de audio o productores de sonido, es una buena opción. El modelo de 13 ya con un procesador quad-core i5 de 2 GHz, décima generación, 16 GB de memoria RAM a 3733 MHz, y 512 GB de memoria interna SSD, con los 4 puertos Thunderbolt 3, pepinón del que os he estado hablando en este vídeo. Y luego, de los de 16, desde los 2.699 con procesador de 6 núcleos a 2,6 GHz, 16 GB de RAM a 2.666 MHz, 512 GB de almacenamiento interno SSD y la gráfica dedicada AMD Radeon Pro 5300M, o ya el pepinón máximo de 16 pulgadas con un procesador de 8 núcleos a 2,3 GHz, 16 GB de RAM, DDR4 a 2666 MHz, 1 TB de almacenamiento SSD por la maravillosa suma de 3.199 eurazos. Todo esto os lo dejo en la descripción para que podáis pinchar tranquilamente y escudriñarlo con tiempo, ver unos, ver otros, y decir que también se puede hacer ampliaciones a cada modelo y configurarlo a medida por el precio de un riñón, y así pedirlo configurado para la tarea exacta que vayas a necesitar. Y bueno, ya hemos terminado esta comparativa completita. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita para no perderte nada y, ¿por qué no?, manda este vídeo a algún amigo o alguna amiga que esté inquieto o inquieta por no saber por qué modelo decidirse. Puedes compartirlo y mandárselo por WhatsApp. Y si tienes preguntas o comentarios, no dudéis en ponérmelos aquí abajo en comentarios y os responderé lo más pronto posible. Espero haberos ayudado un poquito a saber qué ordenador escogéis si os lo estabais pensando, y nos vemos pronto. ¡Agur!